Bienvenidas y bienvenidos a Tiempos Extraños. Hoy hablamos de las colonias británicas en América del Norte, antes de la revolución que dio lugar a su independencia. Las 13 colonias británicas establecidas en la costa este de América del Norte eran las que podéis observar en el mapa. En los años previos a la revolución, las colonias formaban un pequeño mundo de gran dinamismo, que desde principios del siglo XVIII aumentaban de población a un ritmo extraordinario. Ejemplos: en 1650 había unos 52.000 habitantes, en 1700 unos 250.000 aproximadamente, y en 1760 2 millones aproximadamente, y esta cifra, dada en último lugar, representaba una parte muy importante del mundo británico. La corriente migratoria desde las islas británicas a las colonias en el siglo XVIII era incesante. Protestantes irlandeses y escoceses habían iniciado la emigración a principios del siglo, pero su marcha se hizo aún más intensa después de la Guerra de los 7 Años, que aconteció entre 1758 y 1763, y entre 1764 y 1776 aproximadamente 125.000 personas abandonaron Gran Bretaña camino de América del Norte. Y este aumento sin precedentes ocasionó una gran presión demográfica en una población que durante muchos años había vivido limitada en una franja de terreno de varios cientos de kilómetros. Las colonias estaban situadas en la costa atlántica, desde las fronteras de Canadá, que había sido dominio francés, hasta la península de Florida, territorio que desde el siglo XVIII se disputaban los franceses, los ingleses y los españoles, llegando a los Apalaches en el interior del continente. En algunas regiones del este, las tierras de labor habían sido cultivadas en exceso y en los primeros años del siglo XVIII estaban agotadas. Las ciudades más antiguas, como Nueva York, empezaban a estar superpobladas, y a los jóvenes, al contrario que sucedían con sus padres, les era imposible adquirir fácilmente tierras al llegar a la mayoría de edad. Tras la derrota de los franceses, las gentes se trasladaban continuamente en busca de terrenos donde establecerse en el interior. Y muchos colonos y también especuladores se dirigieron al oeste, hacia Pensilvania occidental, y al sur, hacia las Carolinas, creando a su paso multitud de nuevas poblaciones que servían para abastecer a los viajeros y extender el comercio. Entre 1756 y 1765 se fundaron en Pensilvania 29 ciudades. Carolina del Norte se convirtió en 1775 en la cuarta población más poblada. A partir de 1760 se inició la exploración de nuevos caminos hacia el oeste por cazadores y exploradores como Daniel Boone, cruzando los Apalaches. Otros se encaminaron al sur, hacia el nacimiento de los ríos Cumberland y Tennessee, o hacia el noroeste siguiendo el recorrido del Kentucky o las cuencas del Ohio y Mississippi, hasta la recién incorporada provincia de Florida Occidental, donde se establecieron en 1773 y 1774 400 familias procedentes de Connecticut. La población no se concentraba mucho en las ciudades. Hacia 1765 solo
solo 5 de ellas tenían más de 8.000 habitantes. La más poblada en esos momentos era Filadelfia, que contaban con 20.000 habitantes, Nueva York con 16.500 aproximadamente y Boston con 15.000. No todos los inmigrantes procedían de Inglaterra o de la Gran Bretaña. A los puritanos ingleses se habían unido poco a poco campesinos escoceses, irlandeses, alemanes, holandeses, protestantes franceses, los famosos hugotones, que no sentían lealtad a la corona británica. Alemanes, suizos e irlandeses constituían la 10ª parte de la población. En 1770 había aproximadamente 250.000 alemanes y el 70% de ellos establecidos en las colonias centrales. El origen de Nueva York había sido holandés. Cuando se fundó, la llamaron Nueva Ámsterdam. Y después Nueva York pasó a la corona británica en el siglo XVII. Los holandeses habían estimulado la emigración concediendo vastos territorios a los patronos que llevaran consigo a 50 trabajadores. El carácter de estos hombres era emprendedor, agresivo, con hábitos de libertad, y gracias a su esfuerzo constante consiguieron un rápido crecimiento de la población. Y a pesar de esta diversidad en el origen de los colonos, la vida social se regía en la mayor parte de los estados por las normas británicas. Para eso eran colonias británicas. Los puritanos ingleses, muy apegados a las tradiciones, habitaban las colonias del norte, llamadas de Nueva Inglaterra. Se dedicaban a la agricultura en pequeña escala. Tenían muchos recursos madereros. Se dedicaban a la caza de ballena, porque había también abundante pesca y se dedicaban a la pesca y al comercio marítimo. Las colonias situadas en el centro, con ciudades tan importantes como Nueva York y Filadelfia, se dedicaban al comercio por el río Hudson hasta el estrecho de Long Island. Poco a poco se habían ido fundiendo con las del sur de Nueva Inglaterra. Los grandes propietarios con haciendas dedicadas al cultivo de tabaco y algodón se habían establecido en el sur. Comerciaban también con artículos navales y maderas. Llegaron a contar con un gran número de esclavos procedentes del continente africano. En 1715 había en Virginia 23.000 esclavos aproximadamente, que al inicio de la Revolución eran ya casi 150.000. En Carolina del Sur, el número de esclavos en 1765 era de 90.000 y doblaba el número de habitantes blancos. Las ciudades más importantes de las colonias del sur eran Carolina del Norte y Carolina del Sur. Georgia, donde no se asentaron colonos hasta 1733. Charleston, etcétera, etcétera. Cada colonia se regía de distinta forma dependiendo de su origen, pero el sistema político continuaba basándose en el británico, ya que los colonos se sintieron durante mucho tiempo pertenecientes a esa nación de la que habían heredado su cultura, su forma de hacer política y su experiencia. Estaban regidas por un gobernador y organizadas en asambleas elegidas por sufragio restringido.
En algunas de ellas, el gobernador era nombrado por el monarca de la Gran Bretaña o del Reino Unido, y en otras era elegido por los propietarios de bienes raíces o por la asamblea. En Connecticut y en Rhode Island, la asamblea elegía al gobernador, y en los demás estados lo nombraba la corona o los propietarios de bienes raíces. Y la vida política era muy activa. Las sesiones públicas se preparaban en reuniones privadas en las tabernas, y a pesar de que eran poco numerosos los que tenían derecho a voto, toda la población se interesaba por las luchas que mantenían los electores para defender la Carta de la Colonia, que era la ley fundamental en la que se establecían sus competencias e incluso les otorgaba un limitado poder legislativo. Para mantener en su sitio al gobernador o para resistir a las presiones de los grandes propietarios de bienes raíces. Cada estado o colonia podía funcionar de forma casi autónoma, a pesar de que desde siglo y medio la metrópoli intentaba reorganizar la administración colonial. El gobierno de Londres quedaba muy lejos, sus decisiones tardaban en llegar, y mientras tanto las asambleas coloniales actuaban a su conveniencia. A pesar de las diferencias administrativas, las colonias tenían economías complementarias y se relacionaban con mucha frecuencia entre ellas. Esta relación fue la base de una conciencia común que se manifestó al iniciarse el movimiento de protesta contra la Gran Bretaña, que, como sabéis, desembocó en la independencia de esas 13 colonias. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, comentar, darle al like y, si queréis, suscribiros. Un saludo.